Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a esta linda emoción de la película Intensamente y es Desagrado. Esta vendría a ser la quinta emoción que subimos al canal. Recuerden que ya tenemos la primera emoción que subimos fue ansiedad, después subimos alegría, a tristeza, a furia y este sería la quinta que sería desagrado. Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar los materiales que utilicé para realizar a desagrado y vamos a tejer también la primera parte donde les voy a enseñar a hacer la parte de la cabeza, los bordados de la cara y la parte del cabello y los brazos. Y en la segunda parte la vamos a terminar de realizar donde vamos a hacer toda la parte de las piernas, el cuerpo, el vestido y los últimos detalles. ¿Ya? Así que esta desagrado me mide desde acá abajo hasta la parte de arriba unos 17 centímetros aproximadamente y así nos quedó por la parte de adelante y así se ve por la parte de atrás. Miren qué linda quedó. Y ahora los materiales que hemos utilizado. Bueno, los materiales que vamos a utilizar, he utilizado estos colores de acá y para la parte del cuerpo utilicé este de acá que es de esta marca. Siempre les digo que yo utilizo hilo de algodón. Es de esta marca Revés Derecho que dice cotón 100% algodón premium. Y esta marca siempre me recomienda tejer con crochet número 3. Pero ustedes ya saben que yo tejo los amigurumis con este que es de 2.5 milímetros. Siempre es mejor tejer los amigurumis con medio número menos. O si su tensión es muy suelta, hasta con un número menos del que recomiende la etiqueta. Ya, entonces igual pueden utilizar el material que ustedes consigan, el que ustedes prefieran. Yo solamente les doy como opción esto para que sepan más o menos si es que pueden conseguir el mismo material. Bueno, este de acá es verde menta. Este es como un verde pistacho que utilicé para la parte del vestido. Lila para la parte de los zapatos y esta pañoleta o pañuelo que tiene en el cuello y para bordar la boca. Después, este verde sí es de otra marca, no recuerdo cuál, pero es como un verde oscuro, como un verde Navidad. Y un poquito de blanco, solamente un poco para bordar la parte de abajo de los ojos. Ahora, los ojos de seguridad son de 9 milímetros de grosor. Igual ustedes pueden utilizar los ojos que más les gusten, no hay un tamaño en específico. Uno va probando y los que más les guste le pone. Esta vez le puse yo de 9 milímetros para que se hagan una idea. ¿Ya? Y esos serían los colores. Después para rellenar al amigurumi necesitaremos relleno sintético o relleno de algodón. Y ya les dije un crochet de 2.5 milímetros, unas tijeras. Vamos a necesitar tijeras. También marcador de puntos para marcar las vueltas porque tejemos en espiral siempre, así en circular. Y aguja lanera para poder coser las partes y la parte del cabello lo vamos a pegar, lo vamos a coser acá abajo pero también lo vamos a pegar y para eso he utilizado silicona líquida y esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos con el tutorial. Para comenzar vamos a iniciar haciendo la cabeza con este color verde menta y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. De esta manera cruzamos así. Ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces ingresamos acá y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Así que empezamos aquí en el primer punto y tejemos 1, otro más en el mismo punto serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10 y acá en el último el número 11 y otro más en el mismo punto serían 12. Entonces en esta segunda vuelta nos han quedado 12 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos aquí el primer punto, vamos a empezar a marcar, marcamos ahí el primer punto y ahora seguimos con el aumento. Entonces aquí hacemos el aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, y seguimos con esta serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos aquí el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2. Ahí van 2 puntos bajos y después hacemos el aumento. Y volvemos a repetir esta serie. 1, 2 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total en toda la vuelta 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos acá el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 16 y volvemos. Llegamos a la vuelta 16 y nos tocaría tejer la vuelta 17 y vamos a empezar a hacer disminuciones, y en la vuelta 17 vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4,
5, 6 puntos bajos y ahora hacemos la disminución. Lo hacemos de esta manera. En el punto que sigue agarramos solo la hebra de adelante. En el siguiente punto también agarramos solo la hebra de adelante y ahora tenemos estos 3 y acá tejemos el punto normal. Y así hemos hecho una disminución. Esos 2 puntos se han quedado 1. Volvemos a repetir acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos aquí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3 puntos bajos y después hacemos una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos. Acá yo ya se los estaba probando y los ojos vamos a colocarlos en la vuelta 12 contando desde acá, desde el anillo mágico. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la vuelta 12 vamos a colocar un ojo, vamos a contar 8 puntos y colocamos el otro ojo y así entre cada ojo acá en medio van a quedar 6 puntos. ¿Ya? Ahora en la parte de atrás le colocamos los broches de seguridad a los ojos y de ahí lo que vamos a hacer es bordarle las cejas, las pestañas y todas las partes de la cara. Ahora para bordar la parte de las cejas y las pestañas con hilo de color verde oscuro vamos a salir 3 filas más arriba del ojo, 1, 2, 3. Voy a salir por ahí y dejo un poco de hebra acá en la parte de adentro porque después esta la voy a anudar con la hebra que termine. Y ahora voy a pasar así justo acá donde termine el ojo, acá he entrado donde comienza y voy a terminar acá. De forma recta salgo así y salgo una fila más abajo para hacerle más abajo igual una línea diagonal. Entonces voy a salir así y de forma diagonal de esta manera voy a bordar acá así. Y de acá me voy a pasar para la parte del medio del ojo. Ahora van a ver cómo queda. Entonces de esta manera le voy a bordar la ceja. Y acá en medio voy a bordar la primera pestaña, pero también en forma diagonal, o sea, voy a salir una fila más arriba, de acá del medio una fila más arriba. Y ahora de nuevo, para hacer la segunda ceja, perdón, la segunda pestaña, salgo igual ahí por la parte del medio. Entonces ahí
queda la primera pestaña. Y de forma diagonal voy a hacer la segunda pestaña así, una fila más arriba también. Hay que tratar de agarrar unos 3 puntos más o menos porque las pestañas son grandes, ¿ya? Y ahora sí salgo igual acá, una fila más arriba del ojo. Igual ahora les voy a mostrar cómo para que lo vean. Así ven, estas dos pestañas las he sacado de acá de la parte del medio, una así y la otra más arriba. Y de acá la tercera pestaña va una fila más arriba, ya no lo he sacado del medio sino una fila más arriba, y también la voy a hacer así de forma diagonal, casi acá, una fila más abajo de donde está la ceja. Ahorita les enseño cómo queda para que vean. Y las pestañas son grandes, ya por eso se ven así largas, y de esta manera quedaría, ven. Lo mismo que he hecho acá, voy a hacer en este lado la ceja y las pestañas. Miren, ya le bordé también de este lado lo mismo que acá. Y ahora lo que voy a hacer es que por la parte de atrás, con el hilo que he comenzado y con el hilo que estoy terminando, voy a hacer 2 nudos con estos 2 hilos. Hago ahí 2 nudos. Así. Y corto la hebra un poco más pequeña porque eso ya va a quedar por la parte de adentro del tejido, así que eso no se va a ver. Y ahora le voy a bordar acá abajo una línea blanca abajo de los ojos. Miren, acá ya bordé una, miren qué bonito se ve abajo del ojo, y voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a entrar aquí a esta altura y salir acá a la mitad del ojo. Así, miren, de esa manera quedaría bordada la línea blanca que va abajo de los ojos. Y ahora lo único que queda es que con estas 2 hebras con las que he comenzado y con la que he terminado, hacemos 2 nudos y lo dejamos adentro del tejido también. Miren, ahora vamos a bordar la nariz con el mismo color del hilo que estamos tejiendo. Si quieren se lo bordan ahora, o si desean lo bordan al final cuando terminemos la cabeza, para que no corten el hilo, ya. Pero como yo saqué hilo de la parte de adentro y de la parte de arriba del hilo, entonces he cortado un poco para bordar la nariz. Ya, eso igual lo pueden bordar al final cuando ya esté lista la cabeza, no hay problema. Pero lo van a bordar de la siguiente manera acá, en esta línea donde terminan los ojos. Voy a entrar acá en la parte del medio y voy a agarrar así. Voy a agarrar acá un punto de la parte del medio y voy a pasar unas 3 o 4 veces, ¿ya? Así, de esa manera, ¿ven? Voy pasando así. Así. Creo que lo voy a pasar unas 4 veces para darle un poco más de volumen acá a la parte de la nariz. Y ya salgo ahí por la parte de atrás. ¿Ven? Y de esa manera quedaría bordada la nariz. Y ya en la parte de atrás solamente voy a hacer 2 nudos y dejar esas 2 hebras por dentro. Ahora vamos a bordar la boca con hilo de color lila. Y vamos a contar acá desde donde termina acá la nariz. Contamos 1, 2, 3 filas más abajo y salgo por este lado. Dejo acá un poco de hebra y la vamos a bordar así, miren, como en diagonal, una fila más arriba, así. Miren, así, de esta manera vamos a bordar la boquita. Ahora que ya terminamos de bordar toda la parte de la cara, vamos a empezar a tejer de nuevo y vamos a seguir disminuyendo. Y nos tocaría tejer ahora la vuelta. A ver, terminamos acá con 3 puntos bajos y una disminución. Entonces nos tocaría ahora la vuelta 21, donde vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos aquí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución.
Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya terminé toda la vuelta y antes de seguir vamos a empezar a rellenar. Y vamos a rellenar bien la cabeza. No le pongan tanto relleno. La idea solamente es que quede bien formada la cabeza y que se vea bien, ya que quede la forma de la cabeza. Entonces vamos a rellenar la cabeza y ya después seguimos tejiendo. Ya terminé de rellenar la cabeza y ven, tienen que darle la forma solamente y que se vea bien, ya, y acomodar igual los ojos para que queden bien. Entonces ahora vamos a tejer la vuelta 22, que es la última vuelta que vamos a hacer para la cabeza, y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí el punto, lo marcamos y ahora hacemos la disminución. Y esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya terminé toda la vuelta. Ahora sacamos el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y dejamos una hebra larga porque después vamos a coser la cabeza al cuerpo. Ya, entonces ahí cortamos, jalamos ahí para que se forme un nudo, y fíjense, si le falta relleno pues le ponen un poco más, ya. Entonces de esta manera ya nos quedaría lista la cabeza. Ahora vamos a tejer los brazos. Vamos a comenzar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 7 puntos bajos. Así que contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta también vamos a hacer 7 puntos bajos, ya, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces yo voy a ir contando. Si ustedes desean, marquen el punto, pero cuando son piezas pequeñas yo prefiero ir contando. Por ejemplo, ahí ya voy 1, acá sigo contando 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y siempre acá en la segunda vuelta tienen que cerrar bien ahí el anillo mágico y acomodar, porque ven que se pone así, entonces hay que acomodarlo al derecho la pieza, así ven. Y ahora nos tocaría la vuelta 3. Desde la vuelta 3 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 7 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 14 y lo que voy a hacer es en el siguiente punto hacer un punto deslizado, una cadena, y voy a dejar una hebra larga para después poder coser el brazo al cuerpo. Entonces vamos a jalar acá, jalamos para que se forme un nudo, y de estos brazos vamos a tejer 2 iguales, ya. Entonces van a hacer el otro igual y los vamos a reservar. Para hacer el cabello con el color verde oscuro vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, acá voy 5 y 6 puntos bajos. Cerramos. En la segunda vuelta voy a tejer 6 aumentos, o sea, voy a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos.
Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a hacer las tiras de cabello y para eso ya podemos sacar el marcador y vamos a subir con 16 cadenas. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 15 y 16 cadenas. Ahora vamos a contar acá retrocediendo 1, 2, 3 y en la tercera cadena vamos a empezar a hacer puntos medios altos, que es agarrando una lazada. Y hasta la tercera ahí entramos, nos quedan 3 acá y pasamos por esas 3. Ahí hemos hecho el primer punto medio alto. Entonces vamos a seguir haciendo así, agarrando una lazada, entrando ahí en la cadena, jalamos hebra y quedan esas 3 y pasamos por esas 3 y así hemos hecho el segundo punto medio alto. De esa manera vamos a tejer en cada cadena, vamos a tejer un punto medio alto, así, hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Llegué al final de mis cadenas y ahora acá abajo dejo 1, 2 y acá en el segundo punto hago un punto deslizado y lo uno ahí. Siempre abajo voy a contar 1, 2 y en el segundo los voy a unir. Ahora vuelvo a subir con 16 cadenas. 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 15 y 16 cadenas. Retrocedo hasta la tercera 1, 2, 3 y en la tercera cadena empiezo a tejer el primer punto medio alto y así voy a ir tejiendo en cada cadena un punto medio alto hasta llegar al final de mis cadenas. Llegué acá al final de mis cadenas y acá abajo siempre cuento 1, 2 puntos y ahí en el segundo punto hago un punto deslizado para unir la tira. Y miren, de estas tiras de cabello en total vamos a hacer 9, ¿ya? Acá ya voy 1, 2, voy a hacer 9 y regreso. Miren, ya hice las 9 tiras de 16 cadenas cada una. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a hacer 3 tiras más, pero vamos a contar tejiendo 18 cadenas para que queden más grandes. Ahí va 1, 2, 3. Acá ya voy 17 y 18 cadenas. Entonces igual retrocedemos hasta la tercera cadena y vamos a ir haciendo un punto medio alto en cada cadena hasta llegar al final de las cadenas. Ya llegué acá al final de mis cadenas y de la misma manera acá dejamos 1, 2 y en el segundo punto lo unimos con un punto deslizado. Y de estas tiras de 18 cadenas vamos a hacer 2 más, o sea en total van a ser 3. Voy a hacer las 2 que me faltan y volvemos. Miren, ya terminé de hacer las 3 tiras también de 18 cadenas, que estas vendrían a ser un poco más grandes que las demás. Y acá ya lo uní, termino solamente con una cadena y dejamos una hebra, pero dejen una hebra bien larga porque tenemos que coser cada tira en la parte de abajo y también coser la parte de arriba de la cabeza. Ya, así que dejamos una hebra larga y ya jalamos acá para hacer un nudo. Y en total hemos hecho 12 tiras, hemos hecho 9 tiras de 16 cadenas y 3 tiras de 18 cadenas. Ya, entonces así nos quedaría y hasta acá llegaría la primera parte de el tutorial de desagrado. Ven, acá ya tenemos la cabeza, los brazos y el cabello. Ya, cuando le suba la segunda parte, en la descripción de este video va a estar el enlace a la segunda parte. Siempre fíjense en la descripción de cada video porque ahí siempre les dejo los enlaces a las demás partes y también les dejo el enlace a las demás emociones por si todavía no las han hecho. También les voy a dejar acá en la descripción. Y bueno, gracias por ver el tutorial, gracias por acompañarme hasta el final del video. No se olviden que si les ha gustado el video,
dejen un like, dejen un comentario de qué les pareció, y si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chao, chao.